Revelado, la increíble carta de una niña que transformó a un CEO millonario en solo 5 minutos en un rincón vibrante de México, donde las risas se entrelazan con las melodías de la vida diaria. Luisa, una niña de 10 años, brilla como un rayo de sol. Su hogar, aunque pequeño y con paredes un poco desgastadas, está lleno de amor y sueños. Todos los días, al llegar del taller de costura, su madre trae consigo historias de lucha y esperanza, mientras su padre refleja siempre una sonrisa amable después de un largo día como mecánico. En ese lugar, donde el sacrificio y el arte van de la mano, Luisa descubre su pasión y la forma de soñar más allá de los límites. Un día soleado, mientras sus amigos corretean en la calle, Luisa siente una chispa de inspiración. Voy a escribirle una carta a ese CEO millonario, exclama, imaginando cómo ese hombre podría transformar su barrio solo con su mirada. Con cada letra, Luisa dibuja un puente de palabras entre su mundo y el de aquellos que ostentan el poder de cambiar vidas. Se sienta bajo un árbol, y su pluma empieza a danzar sobre el papel, narrando la historia de su barrio, el sacrificio de su madre, las aventuras de los niños que juegan en la calle y el anhelo inquebrantable por un futuro mejor. El CEO, sumergido en su lujoso mundo de reuniones y cifras, recibe la carta como un simple documento en su escritorio. Sin embargo, al leer las palabras sinceras de Luisa, siente una conexión profunda que lo sacude. ¿Qué es esto?, se pregunta mientras los relatos de sueños y esperanzas lo envuelven. Con un impulso inexplicable, decide visitar el barrio y conocer a la niña que ha tocado su corazón. Cuando el CEO llega, sus pasos se sienten pesados y ajenos. El aroma de comida callejera inunda el aire y el bullicio de las risas de los niños lo rodea. Pero todo cambia al ver a Luisa, quien corre hacia él con los brazos abiertos y esa sonrisa que podría derretir cualquier corazón. Ella empieza a hablar, sus palabras fluyen como un río. Este mural lo pintamos con todos nuestros sueños, aquí están las risas, las lágrimas y la unión de nuestra comunidad. El CEO, atrapado por su energía y su pasión, escucha y su propio corazón comienza a latir con fuerza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el diálogo se vuelve cada vez más intenso. El CEO escucha cómo Luisa habla sobre las esperanzas que se entrelazan con las adversidades. Las palabras de esta niña, aunque simples, reflejan verdades profundas que él había enterrado bajo el peso del éxito. Mientras los niños juegan a su alrededor, Luisa no deja de mirar a sus ojos llenos de desconfianza y, por primera vez, el CEO siente que su mundo desmorona una barrera, la conexión humana. En ese instante, el CEO comprende algo crucial: las decisiones que tome pueden ser un faro de esperanza para esos niños y sus familias. Este contacto con Luisa, al igual que el mural, es el inicio de un cambio que no solo afecta a su barrio, sino también a su propio corazón. En solo 5 minutos, la vida de ambos ya se ha entrelazado irremediablemente. ¿Qué decisiones tomará? ¿Cómo transformará el futuro de Luisa? Mientras la noche se empieza a dibujar en el cielo, el latido de un nuevo camino resuena en el aire. El día siguiente amaneció con un brillo especial. Luisa se despertó con la emoción latiendo en su interior, una energía que había germinado desde la visita del CEO. A su lado, su madre preparaba el desayuno, pero notó que Luisa caminaba de un lado a otro, ansiosa. ¿Qué te pasa, mi amor?, preguntó su madre, observando la alegría desbordante en su rostro. Mamá, creo que algo grande va a pasar, exclamó Luisa. Las palabras brotaron como un susurro que desbordaba esperanza. Su madre sonrió, reconociendo esa chispa en los ojos de su hija. Algo había cambiado en Luisa desde que conoció al hombre que parecía un soñador a la par de ella. Esa mañana, el CEO, cuyo nombre era Ricardo, aún no había logrado despegar de la conmoción que había sentido la noche anterior. Se encontraba parado frente al espejo, su reflejo mirándolo con una seriedad que rara vez sentía. Había hablado con su equipo de entorno antes de irse a la cama, dando pequeñas instrucciones sobre cómo había que priorizar las comunidades. Pero, de repente, el mero hecho de hablar de cambios acerca de cómo invertir en comunidades le pareció vacío.
Necesitaba dar un paso más. Mientras tanto, Luisa, llena de energía, decidió que hoy sería el día en que haría su siguiente movimiento. Tenía una idea en mente: crear un evento en el barrio, un festival que reuniera a todos y mostraría a Ricardo lo unida que estaba su comunidad. Si puede vernos riendo, jugando y creando juntos, no podrá ignorar el potencial que tenemos, pensó con determinación. A medida que el día avanzaba, Luisa se aventuró hacia la plaza central del barrio, donde se reunían los niños cada tarde. Con el murmullo excitante de su corazón, los reunió y compartió su idea. Risas y más risas estallaron ante la propuesta de un festival lleno de música, comida y arte. La emoción era contagiosa, todos querían participar. Empezaron a hablar de decoraciones, juegos y, sobre todo, de cómo invitar a Ricardo. En la oficina, Ricardo estudió los antecedentes de su visita al barrio y su corazón seguía latiendo con fuerza. En su mente, cada sonrisa de los niños, cada palabra de Luisa, se entrelazaba con una visión de futuro. ¿Y si creara una fundación que ayudara a barrios como el de Luisa? Pero para eso, necesitaba una conexión más genuina. Mientras Luisa y sus amigos se pasaban ideas sobre cómo organizar todo, se enteraron de que Ricardo estaría hablando en un evento en la ciudad ese mismo fin de semana. Espontáneamente, decidieron que harían una pequeña presentación en ese evento, buscando captar la atención de las personas que lo rodeaban. Necesitamos hacerlo. Deberíamos mostrarle a todos lo que podemos hacer, decía Luisa mientras sus amigos asentían con fervor, aún sintiendo ese nerviosismo palpable ante la idea de estar frente a un mar de desconocidos. El fin de semana se acercaba, y ambos, Luisa y Ricardo, se preparaban para un momento clave que podría definir el futuro de sus vidas. Sin embargo, el destino tenía planes que ninguno de los dos podía prever. La intersección de sus caminos estaba marcada por un evento que podría cambiar la vida de cientos. Mientras la lluvia de luces brillaba en la ciudad, la voz de Luisa resonaría en la gran sala, y el eco de su comunidad lanzaría su mensaje: la esperanza es un faro, y no hay sueño demasiado grande cuando se enciende con el amor colectivo. Y así, la gran pregunta quedó latiendo en el aire: ¿cómo respondería Ricardo a la presentación de Luisa y su comunidad? ¿Sería este el impulso que transformarían sus mundos para siempre? El gran día del evento llegó con un aire de anticipación que envolvía la ciudad. Luisa no podía dejar de morderse las uñas. Frente al espejo de su habitación, se dio una palmadita en las mejillas para calmarse, intentando ahogar la ansiedad que la llenaba. Hoy es el día, se repitió. Con cada prenda que se ponía, sentía que la esperanza y el nerviosismo se entrelazaban como las notas de una canción que nunca podía olvidar. Al llegar al lugar del evento, el bullicio era abrumador. Luisa admiró las luces brillantes y la multitud que rebosaba de entusiasmo, pero en el fondo, su mente solo podía pensar en cómo capturar la atención de Ricardo. Había ensayado lo que quería decir, su discurso aireado y a la vez intenso, pero la realidad siempre se siente diferente a la expectativa. Miró a su alrededor y vio a sus amigos, todos con vestimentas coloridas y sonrisas nerviosas, listos para hacer lo que fuera necesario por su comunidad. Es el momento, murmuró mientras una vibrante energía parecía correr entre ellos. Comenzaron a acercarse al escenario, y el corazón de Luisa retumbó a medida que se alistaban para entrar en el foco de atención. Mientras tanto, Ricardo sentía una mezcla de inquietud y curiosidad. Se encontraba en un área reservada, escuchando las palabras de otros oradores, pero su mente vagaba hacia la promesa del barrio que había visitado. Había algo en Luisa que lo intrigaba, y no podía dejar de pensar en su risa. A medida que se acercaba su turno para hablar, su espíritu se llenó de dudas. ¿Sería capaz de conectar con la audiencia? La idea de un futuro prometedor lo llenaba de esperanza, aunque el miedo de no ser suficiente lo carcomía. Cuando finalmente fue el turno de Luisa y sus amigos, fueron llamados por el anfitrión del evento. El sonido de aplausos resonó, pero Luisa sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Caminó al podio como si estuviera en un sueño. La multitud se calmó y las luces se centraron en su figura. Hola, soy Luisa, comenzó, con una voz ligeramente temblorosa que rápidamente se enderezó. Hoy estamos aquí para mostrar cómo la comunidad puede brillar si los sueños se comparten. Sus ojos buscaban los de Ricardo, sintiendo que la conexión era su única salvación en esa atmósfera cargada de dudas. Queremos contarles sobre nuestro barrio, lleno de historia, risas, y sobre todo, mucha esperanza. Los murmullos se atenuaron, y Luisa expuso su plan: un festival que no solo celebraría la cultura,
sino que también uniría a todos en una lucha común por mejorar lo que amaban. Cada palabra brotaba de su corazón, la energía crujía en el aire mientras hablaba de su comunidad, haciéndonos sentir esa vibrante esencia. Los amigos de Luisa, al unísono, iniciaron una danza tradicional que llenó el espacio de luces y colores. Las sonrisas comenzaron a tejerse entre los asistentes. Ricardo, atrapado en la escena, sintió como su corazón palpitaba. Era el momento que había estado esperando. Pero también, al mismo tiempo, un sentimiento de inquietud se apoderaba de él. No sería fácil, y sabía que la conexión no se hacía simplemente con palabras. Mientras la presentación llegaba a su clímax con gran ovación, un extraño silencio se esparció cuando Luisa reveló la carta que había escrito, una carta a Ricardo, a su comunidad, al futuro. La sacó del bolsillo y, con un nudo en la garganta, comenzó a leer. Querido Ricardo, si estás leyendo esto, las palabras resonaron con tanta fuerza, que incluso Ricardo se sintió abrumado. ¿Qué sería lo que había capturado de su esencia? ¿Cómo respondería su corazón a lo que venía? El aire se volvió denso, y todos en la sala contenían la respiración. El futuro estaba ahí, al alcance de sus manos, y una pregunta latía en el corazón de todos. ¿Sería esta la motivación que haría que Ricardo finalmente tomara la decisión que transformaría sus vidas? La voz de Luisa fluyó como un río infatigable, sus palabras absorbiendo cada rincón del salón. Hoy, alzo mi voz no solo por mí, sino por todos aquellos que no pueden. Por cada sueño que se disipa en el aire, por cada corazón que late llorando en silencio. A medida que leía, sus ojos brillaban con una determinación que resonaba en quienes la escuchaban. Una ola de emoción se extendió entre el público mientras las historias que narraba se entrelazaban con coqueteos de esperanza y desventura. Ricardo, en la retaguardia, sintió que sus músculos se tensaban. Había asistido a innumerables eventos, siempre cómodo observando desde su lugar, pero esta vez era diferente. Las palabras de Luisa activaban un eco que retumbaba en su interior. Inadvertidamente, su mente recordó los días de su infancia, cuando soñaba con cambiar el mundo, antes de que la realidad de los números y las decisiones frías lo ahogara. Esta carta es un llamado, continuó Luisa, su voz subiendo de intensidad, porque sé que juntos, como comunidad, podemos hacer magia. Solo necesitamos abrir nuestros corazones y unir nuestras manos. Ella hizo una pausa, tomando aire, y en ese instante, el mundo pareció respirar con ella. Un murmullo recorrió la sala cuando los amigos de Luisa, aún en danza, comenzaron a rodearla, haciéndola parte de una celebración en la que todos eran protagonistas. Había una música latente que vibraba en el aire, y la magia de la conexión entre ellos parecía palpable, un hilo invisible que los unía. Ricardo sintió cómo la esperanza y el miedo luchaban por apoderarse de su ser. ¿Podría él, un hombre del mundo corporativo, realmente comprometerse a algo así? ¿Sería capaz de cruzar la línea entre la ambición y la comunidad? Mientras la carta avanzaba hacia su final, una duda se presentó ante él, como un espectro en la sombra de su mente. Estas palabras no son solo una promesa, son un recordatorio de lo que somos capaces de construir. Mi nombre es Luisa, pero representa a todos los que sueñan. Al concluir, la multitud estalló en aplausos, su energía palpable como un temblor. La alegría inyectó vida en el ambiente, y todos sabían que el futuro estaba comenzando a tomar forma. Ricardo, abrumado por la intensidad del momento, se sintió desbordado por una necesidad de actuar. ¿Podía su vida cambiar en 5 minutos? Él sabía que debía responder, no solo a Luisa, sino a la comunidad que una vez fue su hogar. Una ansiedad mezclada con determinación visitó su corazón, similar a la intensidad que sentía antes de cerrar un gran trato. Mientras la ovación alcanzaba su pic, Luisa miró al fondo, en busca de una mirada familiar, y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. En un instante, el mundo se detuvo. El bullicio a su alrededor se desvaneció, y el único sonido que resonaba era el palpitante latido de sus corazones. Entonces, en ese suspiro, la mente de Ricardo acomodó sus piezas. No puedo quedarme de pie, observando como una sombra entre ellos, se dijo. Con un movimiento impulsivo, comenzó a avanzar hacia el escenario. El murmullo se tornó en un silencio expectante cuando la gente empezó a darse cuenta de que algo estaba por suceder. Luisa, aún sintiendo la corriente de energía de su discurso, notó su acercamiento. El corazón le dio un vuelco y se sintió viva, como si cada latido guiara sus pasos a un destino compartido. Lo que nadie podía predecir era que este encuentro,
este instante cargado de magia, podría convertirse en el catalizador de algo monumental. Mientras Ricardo se acercaba, la multitud contuvo la respiración. ¿Qué diría? ¿Cómo definiría ese momento? La pregunta flotaba en el aire, inminente, y el futuro, aunque incierto, prometía ser luminoso. ¿Se atrevería a dar el paso que cambiaría sus vidas para siempre? Ricardo se detuvo frente a Luisa, el bullicio de la sala lejanas melodías que apenas podía escuchar. Su corazón latía con fuerza, y por una fracción de segundo, se sintió perdido en su mirada, esperando que las palabras fluyeran como un manantial. La sala estaba tensa, llena de expectativas, y todo el llanto de los años caía sobre sus hombros al igual que la luz deslumbrante que iluminaba a Luisa. ¿Qué puedo decir que no hayamos escuchado ya? Comenzó, su voz temblorosa aún entrecortada por la emoción. He estado entre estas paredes, dedicado a construir imperios de papel, olvidando a la comunidad que me vio crecer. Hoy es diferente. Luisa sonrió, no solo por sus palabras, sino porque vio en él la chispa de un hombre en la frontera del cambio. Ella sabía que lo que él debía enfrentar no era solo un público, sino su propio interior. Hoy, no solo quiero hablar, continuó él, esa confianza creciendo en su pecho. Quiero hacer algo. Siempre he tenido un plan, pero he perdido la dirección. Ahora, aquí estoy, y creo en la historia que Luisa ha compartido. Creo en nosotros. La sala erupcionó en murmullos, susurros de incredulidad y asombro que llenaron el lugar. Ricardo, ¿tú? Vino de su amiga Clara, cuya voz quebró el silencio como un eco. ¿Quieres? Su incredulidad era palpable, y en la multitud se veían caras de sorpresa. Él asintió, sintiendo el ardor de sus palabras. Quiero abrir mis puertas, compartir mis recursos, y así alimentar las esperanzas de aquellos que no tienen las mismas oportunidades. Es hora de que empecemos un proyecto juntos, con Luisa para guiarnos. Un espacio donde todos podamos soñar. Las lágrimas comenzaron a correr por la mejilla de Luisa, emocionada por la valentía que acababa de florecer. En su corazón, ella no solo escuchaba, sino sentía que su carta se convertía en vida. Una conexión palpable se tejió entre ellos, un puente que los unía a través de una intención compartida. Pero Ricardo se detuvo, sus ojos escaneando la multitud. Esto no es solo el inicio. Necesito su ayuda, necesito a todos ustedes. Un solo hombre con un sueño no puede hacer mucho, pero juntos, como comunidad, tenemos el poder de crear un cambio real. El público, que antes lo miraba con escepticismo, comenzó a transformar su mirada hacia una mezcla de esperanza y emoción. Era como si cada corazón latente en esa sala comenzara a vibrar al unísono, encontrando un eco en las palabras de Ricardo. Una sociedad que se alzaba ante sus ojos, forjando intenciones en el aire. Podemos construir un futuro juntos, concluyó él, con voz firme, donde el amor por la comunidad supere al amor por el éxito personal. Vamos a darle vida a esta carta, porque nuestros sueños son el vínculo que nos conecta. Las ovaciones estallaron como fuegos artificiales. Luisa sonreía entre lágrimas, su corazón desbordándose de agradecimiento y alegría. Era un momento crucial, un punto de inflexión que prometía cimentar nuevas raíces para todos. Pero en el fondo de su ser, sintió un destello de advertencia. Ricardo había encendido la chispa, pero había más por descubrir. Se preguntaba si era capaz de mantenerse en el camino que había comenzado a trazar. Cuando las luces del salón comenzaron a apagarse y la multitud comenzó a dispersarse, Luisa se acercó a él, la energía aún vibrando en el aire. ¿Podremos realmente llevar esto a cabo? Sus palabras eran un susurro, un eco de la esperanza que ella misma había propiciado. Ricardo sintió la presión de su mirada. No tengo todas las respuestas, pero me comprometo a encontrar el camino juntos. La historia acaba de comenzar. Pero antes de que pudieran continuar, un ruido sordo resonó desde una esquina del salón. Todos se detuvieron, sus miradas se volvieron hacia la puerta principal, donde un hombre de aspecto severo entró, trayendo consigo una energía oscura que contrastaba con el ambiente vibrante. Sus ojos miraban a Luisa y Ricardo, y en su expresión había algo más que solo interés. El próximo paso que darían juntos podría ser más complicado de lo que jamás imaginaron. ¿Qué secretos guardaría ese misterioso visitante? La sala se quedó en silencio absoluto, como si el aire se hubiera congelado en un instante eterno. El hombre, vestido con un traje oscuro y corbata estrecha,
Se movió con una precisión inquietante, sus pasos resonando en el mármol del suelo. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus ojos se conectaban con la fría mirada del recién llegado. ¿Quién es él?, murmuró alguien entre el público, pero la pregunta no encontró respuesta. El extraño se detuvo a poca distancia de Ricardo y Luisa, y el ambiente que antes vibraba de energía y esperanza ahora se tornaba pesado, como si una sombra hubiera caído sobre el salón. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ricardo con firmeza, sus manos ahora tensas a los lados de su cuerpo, ya sin la confianza que un instante antes lo había envuelto. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que sabe más de lo que está dispuesto a compartir. Vengo de parte de un inversionista y de la comunidad que te observó crecer, dijo el hombre, proyectando una autoridad que hizo que algunos de los presentes se encogieran. Hablo de la comunidad que no solo celebra tus sueños, sino que también los controla. Luisa sintió que su corazón se detenía. ¿Qué significaba eso? No era solo una advertencia, era un toque de campana que anunciaba la llegada de algo oscuro y desconocido. La mirada del hombre se detuvo en ella, como si la estuviera evaluando, buscando alguna debilidad. ¿Sabías que tu carta podría tener consecuencias más allá de tus intenciones, Luisa?, continuó, haciendo una pausa para que sus palabras calaran. El murmullo se reinició, los murmullos en la sala comenzaban a crecer de nuevo, una mezcla de inquietud y curiosidad. Luisa sintió el peso de su mirada y, aunque la confianza de Ricardo la alentaba, había algo inquietante en la forma en que esa figura imponente la cuestionaba. Tu historia es inspiradora, pero hay quienes preferirían que se mantuviera en la sombra, le dijo de forma directa, dejando al público en un silencio sepulcral. Luisa se sintió incapaz de contestar, una reacción que la molestó. ¿Qué quieres decir?, inquirió Ricardo, su voz ahora firme, cargada de protectora inquietud hacia Luisa. No permitiré que nadie silencie la voz de la comunidad. El hombre se encogió de hombros, como si desestimara la valentía del CEO, y se acomodó la corbata, su expresión vacía. Solo soy un mensajero. Pero recuerda, cada acción tiene repercusiones. Tal vez lo que buscas traer a la luz no sea lo que realmente quieres. Con eso, el extraño dio media vuelta. La sala estaba dividida en murmullos descontrolados y algunos rostros mostraban miedo. Ricardo se acercó a Luisa, tratando de darle un poco de seguridad. No le hagas caso. Estamos en un camino nuevo, y hay quienes se aferran a su poder, pero esto es solo el comienzo, le aseguró, aunque la inquietud brillaba en sus ojos. Luisa sintió su confianza temblar. ¿Realmente estaban preparados para enfrentarse a aquellos que preferían mantener las cosas en la oscuridad? Ricardo, ¿y si tiene razón? ¿Y si esto está destinado a fallar?, preguntó, su voz temblorosa. No lo sabemos aún. Pero nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que conta para seguir adelante, respondió él con determinación, aunque la sombra ya lo había dejado pensativo. Sus palabras resonaron por un instante, pero el escepticismo volvió a posarse como una niebla densa. Luisa miró a su alrededor. La energía del lugar se había transformado, nuevamente llenada de dudas. La puerta se cerró tras el misterioso visitante, dejándolos sumidos en la incertidumbre. Cada mirada en el salón acusaba la carga que llevaban, los sueños de muchos estaban ahora en riesgo. La necesidad de actuar con rapidez hacía su corazón latir desbocado. Necesitamos reunir a todos. Cada voz cuenta, dijo Ricardo, su línea de pensamiento aún firme, pero su rostro mostrado la preocupación que intentaba esconder. Luisa sintió, la chispa de la esperanza aún viva, pero con una sombra de duda que no podía ignorar. ¿Y si ya había fuerzas en marcha que no podían controlar? Un reto más grande de lo que habían imaginado se dibujaba a su alrededor, mientras la multitud comenzaba a organizarse nuevamente. Un nuevo ruido quebró el murmullo, más insistente y amenazador que la advertencia del extraño. El eco de un teléfono sonando comenzó a resonar, y Ricardo se vio obligado a contestar. Lo que viniera al otro lado podría cambiar todo lo que habían construido juntos. Cuando la vida te golpea en la cara, ¿qué harás entonces?, murmuró Luisa para sí misma, sintiendo que la incertidumbre había llegado para quedarse. Y así, en medio del bullicio y las sombras, la historia de un grupo decidido a luchar por su futuro apenas comenzaba a desenredarse, pero en el horizonte, se vislumbraban nuevos obstáculos que podrían poner a prueba su unión. ¿Qué decisiones tomarían de ahora en adelante?
La sala se llenó de murmullos inquietos mientras Ricardo se alejaba un poco para contestar la llamada, su rostro se contrajo en una mueca llena de tensión. Luisa sintió que el aire se volvió aún más denso, como si la incertidumbre fuera un ente palpable que se alimentaba de su ansiedad. Sin saber por qué, su mente la llevó de regreso a esa noche hace un par de meses, cuando la idea de cambiar el rumbo de la comunidad se había gestado en su corazón. Esa emoción, ahora tan cruda, parecía una broma cruel en comparación con lo que enfrentaban. Luisa la interrumpió la voz de su mejor amiga, Marta, quien se había acercado sin que ella se diera cuenta. ¿Estás bien? Pareces perdida. Solo estoy pensando en lo que acaba de pasar, respondió Luisa, intentando asegurar que la preocupación no nublara su voz. Pero la verdad era que sentía que la ansiedad iba en aumento, desgarrando cada fragmento de confianza que había acumulado. No dejes que te afecte, hay más en juego aquí, dijo Marta, girando sobre sus talones, llamando a otros para que se acercaran. Lo que hiciste hoy fue valiente, y eso merece ser celebrado. Aún así, no podemos perder de vista nuestra meta. Luisa se sintió aliviada momentáneamente por las palabras de Marta, porque, en el fondo, ella también lo sabía. Había arriesgado mucho para dar voz a la historia de su comunidad, a esos niños que habían comenzado a creer en un futuro mejor. Sin embargo, la advertencia del extraño seguía resonando en su mente como un eco perturbador. Ricardo regresó a su lado, el teléfono ahora colgado. Su expresión estaba cargada de preocupación. Era Fernando, dijo, tomando una respiración profunda, la situación en la oficina ha empeorado. Tema con un posible inversor enfrentado, gente que no comparte nuestra visión. Luisa sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La presión de aquel momento comenzó a ahogar todos sus sueños, los que habían compartido desde que empezaron la fundación. ¿Y qué haremos? Necesitamos seguir adelante, no podemos dejar que esto nos detenga, insistió, su voz llena de resolutiva determinación. Lo sé, pero tenemos que ser estratégicos. Esta vez necesitamos más que valientes palabras, necesitamos unidad, respondió Ricardo, su mirada fija en el fondo de la sala, en donde el grupo comenzaba a reunirse. Había un rayo de luz en sus ojos, una promesa de que no todo estaba perdido. Luisa asumió el reto al instante. Así será. Haremos que cada uno de ellos se sienta parte de esto, que comprendan que cada voz, cada historia, cuenta. Y que lo que hicimos aquí hoy no fue en vano. Eso es lo que necesitamos, dijo Ricardo, sintiendo cómo su conexión se reforzaba. Pero aún había algo en el fondo de su mirada que le decía a Luisa que la batalla apenas comenzaba. Mientras comenzaban a hacer rodar la maquinaria de nuevo, un sentimiento de urgencia les envolvió. Desde la esquina opuesta de la habitación, un rostro familiar se acercó, y Luisa se sintió extrañamente sorprendida. Era Mario, el hombre que había sido un defensor de la comunidad, pero en ese momento su expresión era sombría, casi apagada. Necesito hablar con ustedes. Hay más de lo que parece, dijo con voz grave, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera oír. La sala, en ese momento, quedó envuelta en un nuevo silencio al observar la gravedad en su rostro. ¿Qué sucede, Mario?, preguntó Ricardo, mientras Luisa sentía como la inquietud regresaba como un visitante no deseado. Lo que han comenzado ha despertado más atención de la que creen. Hay personas que no quieren que esto prospere. Y están dispuestos a actuar, reveló, y con cada palabra, Luisa sintió que su mundo se volvía un poco más pequeño. La alarma en su interior se activó. La sombra del enemigo no solo era un desconocido en un traje oscuro, era un sistema más grande, más oscuro, que estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes. Ese extraño no estuvo aquí por nada. Necesitamos ser más astutos, más rápidos, dijo Mario, y la urgencia en su tono no pudo ser ignorada. La sala se llenó de murmullos nuevamente, pero esta vez había un matiz de terror. Las luces comenzaron a parpadear, como si el propio lugar temiera la inminente tormenta. Luisa respiró hondo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Era el momento de dar el siguiente paso. Si hay quienes quieren detenernos, entonces pelearemos aún más fuerte. No dejaremos que la oscuridad nos venza, proclamó, y su voz resonó en el corazón de los presentes. Mientras el grupo se unía en un murmullo de acuerdo, el peligro parecía más cercano que nunca. Un nuevo desafío se cernía sobre ellos, y Luisa no sabía si podrían soportarlo. La lucha apenas comenzaba, y la pregunta que se cernía en el aire era clara: ¿defenderían su verdad o claudicarían?
La decisión de luchar no solo era suya, sino de todos aquellos que alguna vez habían soñado juntos. La lección de resistencia se entendería pronto, porque el verdadero enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina y cambiaría todo. La sala se volvió un torbellino de emociones. Luisa sintió como la adrenalina se disparaba en su cuerpo. Todos estaban en la misma sintonía, pero la tensión, el miedo y la incertidumbre también se asomaban en cada mirada. Ese instante era crucial. Era un momento en el que el futuro de su comunidad pendía de un hilo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los miembros más jóvenes del grupo, su voz temblando. Las palabras estaban en el aire, flotando como un murmullo inquieto que exigía respuesta. Primero, necesitamos reunir pruebas. No hay manera de que estos oscuros intereses se lleven nuestros sueños sin dar pelea, dijo Mario, firme, mirándolos a todos en busca de determinación. ¿Pruebas de qué? ¿De qué están dispuestos a hacer para detenernos?, preguntó Ricardo, con la frialdad del sentido común que siempre intentaba mantener, pero Luisa podía ver en sus ojos que él también sentía la presión. De lo que se ha hablado en esos círculos. He oído rumores, conversaciones furtivas. No están dispuestos a aceptar que hay una nueva voz en la comunidad. Quieren recuperar el control, respondió Mario, su expresión cargando el peso de un hombre que había visto demasiado. Si ellos piensan que pueden asustarnos, están muy equivocados, dijo Luisa, su voz ahora sonando como un eco de fuerza. Vamos a demostrarles que la unión de nuestra comunidad es más fuerte que cualquier amenaza. Si quieren jugar sucio, vamos a sacar a la luz cada injusticia. Con cada palabra que Luisa pronunciaba, la llama de la esperanza se avivaba en el grupo. Se miraron entre ellos, observando el creciente fuego en los ojos de todos. La lucha no era solo por ellos, sino por cada persona que había creído en un futuro mejor. ¿Y cómo haremos eso?, preguntó Marta, su tono lleno de preocupación. No podemos hacerlo solos. Exacto, asintió Ricardo, necesitamos aliados. Personas que están dispuestas a defender lo que hemos comenzado. Esta no es solo nuestra causa, es de todos. Fue entonces que una idea brotó en la mente de Luisa como un rayo. ¿Y si comenzamos a recolectar historias? Cada uno de nosotros tiene algo que compartir, alguna experiencia que puede inspirar y movilizar a otros. Necesitamos que el mundo escuche lo que tenemos que decir. Eso podría funcionar. Las historias pueden cambiar la percepción. Despertar empatía, dijo Mario, haciendo que los demás comenzaran a asentir con la cabeza. Entonces eso haremos. Cada uno debe llevar su historia a sus redes. Necesitamos que nuestras voces se escuchen más allá de aquí, exclamó. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que el pesimismo de los momentos anteriores comenzaba a desvanecerse. Mientras cada uno comenzaba a tomar notas, la sala se llenó de murmullos de acuerdos y promesas. El grupo empezó a delinear un plan, compartiendo ideas sobre campañas en redes sociales y cómo podían involucrar a más personas. Esa noche, comenzaron a ver el poder de la unidad, sin importar el miedo que amenazara con separarlos. Sin embargo, mientras todos se llenaban de nuevas esperanzas, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Luisa. Una punzada de desasosiego le atravesó el pecho, como si un oscuro presagio la advirtiera de lo que estaba por venir. A pesar del optimismo en el ambiente, sentía que aún había más en juego, que el futuro estaba en la cuerda floja. «Luisa, ¿estás bien?», le preguntó Marta, notando su expresión distante. «Sí, siento que esto es solo el comienzo, pero no sé hasta dónde llegará», respondió Luisa, sus palabras saliendo con un susurro. La verdad era que sabía que el verdadero desafío no era solo construir una voz, sino enfrentar lo que se avecinaba. Con su corazón apesadumbrado, miró a Mario, que estaba mirando por la ventana. «¿Crees que haya alguien más visto lo que nosotros? ¿Que haya más personas que quieran ayudar? Si existen, seguro están en la misma situación que nosotros, luchando en la oscuridad. Pero tenemos que hacerlo visible. A veces, un acto de valentía despierta el valor en otros. Esa carta de la que hablaban, quizás inspire a más de uno, incluso a aquellos que hemos subestimado», dijo Mario, sus ojos profundos reflejaban la esperanza. La conversación fluyó, y mientras compartían ideas, los sentimientos se inflaron en el aire. La sala vibraba con una energía renovada, pero Luisa aún sentía que la tormenta se acercaba.
La amenaza de lo desconocido se cernía sobre sus vidas, y no sabía qué esperar al final de ese camino. Cuando dieron un respiro, en el fondo de su mente, la pregunta surgía insistentemente: ¿estarían preparados para lo que vendría? Mientras cada uno continuaba afilando sus estrategias, el murmullo se hizo más intenso, como un canto vibrante de guerreros listos para enfrentar el adversario. Pero Luisa no podía dejar de sentir que el desafío era mayor. Y que su destino podía depender de la voz de una niña, un simple gesto que cambiaría el rumbo de todo. La incertidumbre estaba a la vuelta de la esquina, y lo que se avecinaba podría ser la clave para su victoria o su caída. La noche se sintió más larga luego de aquella reunión. Los murmullos y la nueva energía que habían compartido permanecieron en el aire, pero la inquietud no se desvanecía en el pecho de Luisa. Mientras algunos se quedaron discutiendo estrategias, ella se alejó un poco, sintiéndose abrumada. Se sentó en una de las escaleras del edificio, con la mirada perdida en los cielos estrellados. Las luces titilantes parecían pequeños faros de esperanza, pero en su corazón, la sombra de la incertidumbre la envolvía. El viento soplaba con suavidad y, por un instante, logró despejar su mente. ¿Cómo podrían cambiar el curso de las cosas ante fuerzas tan poderosas? Los recuerdos de su infancia volvieron a su mente. Recordaba cómo, en su barrio, la comunidad siempre había encontrado maneras de apoyarse. La risa de los niños jugando, la música sonando en las calles, y el aroma de la comida casera que salía de cada hogar. Aquellos momentos le recordaban que la unión era su mayor fortaleza. ¿Vas a quedarte ahí? Hay más trabajo por hacer. La voz burlona de Mario la sacó de sus pensamientos. Él sonreía, la calidez de su presencia aliviando un poco la tristeza que había comenzado a acumularse. Solo necesitaba un momento, dijo Luisa, levantándose. Estoy lista. Y bastante inspirada, por cierto. Mario miró al grupo que aún discutía y sonrió. Hoy hemos dado el primer paso. Si cada uno trae su historia, la comunidad encontrará su voz. Y ese es el primer golpe para quienes nos quieren silenciar. Una nueva determinación se encendió en Luisa. Al regresar a la reunión, vio a cada miembro centrado en sus notas, pero también la preocupación reflejada en sus rostros. Tengo una idea, anunció, captando su atención. Podemos organizar un evento. Una noche llena de relatos y música, donde todos puedan compartir sus historias. No solo nuestras voces, sino también las de los demás que necesitan ser escuchados. La sala se iluminó con emoción. Marta se inclinó adelante, interesada. Eso podría atraer a más personas. Tal vez incluso a quienes no sabemos que están dispuestos a ayudarnos. No solo eso, continuó Luisa. Podemos invitar a reporteros, a líderes comunitarios. Cuantos más se enteren, más apoyos recibiremos. Tiene que ser algo impulsivo, algo que la gente quiera compartir. Ese sonido, me encanta, gritó Ricardo, emocionado. Aumentará nuestra visibilidad. Trabajemos en las historias de todos. ¿Quién se anima a contar la suya? Las manos se levantaron con entusiasmo. Luisa se sintió impulsada por la fuerza colectiva, y por un momento, las sombras del miedo se disiparon. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba y el grupo se sumergía en planes, un pensamiento inquietante penetró en la mente de Luisa. ¿Qué pasaría si aquella reunión no solo atrajera apoyo, sino también la atención de quienes estaban en contra? La puertita de la esperanza que habían abierto podría atraer a quienes preferirían que permanecieran callados. ¿No era un riesgo demasiado grande? Pero si no intentaban, jamás habrían la oportunidad de crear el cambio que tanto anhelaban. Luisa, interrumpió una voz familiar. Era Marta, notando su expresión seria. ¿Qué piensas? Solo nuestra comunidad está aquí, y toda la gente que viene a conocer nuestras historias. Pero si nos preocupamos demasiado por lo que podría pasar, no empezaremos nunca. Lo sé, suspiró ella. Solo siento que en cada paso que damos, también atraemos a aquellos que prefieren que no lo hagamos. Pero quizás eso sea parte de la lucha. La cámara de su mente se llenó de imágenes de personas con ojos severos, no por enojo, sino por la determinación de controlar lo que no podían entender. Al final, no estamos solos en esto, dijo Mario, reafirmando la fe en el resto. Luchamos porque somos más fuertes juntos, repitió Luisa con firmeza.
Era un mantra que necesitaban seguir a rajatabla. Cuando finalmente sintieron que cada idea se había compartido y el plan cobraba vida, olfatearon un cambio que podía ser explosivo. El momento de la verdad se acercaba. Rápidamente. Pero el eco de su determinación resonó en sus corazones. Mientras cada uno se retiraba esa noche a casa, un antiguo predicador de su comunidad les había advertido: las luces más brillantes también pueden atraer sombras. Luisa se sintió inquieta al recordar esa advertencia, mientras miraba su reflejo en la ventana. La rebelión estaba a punto de nacer, pero no tenía idea de hasta dónde la llevaría. Sin embargo, en su corazón había una certeza: iba a luchar hasta el final. A pesar de los riesgos que vendrían, una chispa se encendió en su alma. Y mientras la luna llena brillaba en el cielo, se preguntó con inquietud: ¿qué sombras atraerá nuestra luz? El día del evento esperado llegó, y la energía en el aire era casi palpable. Luisa se despertó temprano, su corazón palpitando de emoción y nervios. Había dedicado cada momento de la última semana a preparar todo junto con su comunidad. Hoy no solo era un evento, era una manifestación de sus sueños y esperanzas, una reivindicación de sus historias. La plaza del barrio estaba decorada con banderas de colores brillantes y luces que titilaban, como si el cielo se hubiera decidido a unirse a su celebración. Luisa, vestida con una blusa llena de colores, sentía que era el día en el que todo iba a cambiar. Miró a su alrededor y vio a sus amigos y familiares preparando los últimos detalles. Ellos, al igual que ella, estaban listos para mostrar su fortaleza y cohesión. Al caer la tarde, la plaza comenzó a llenarse. Las sonrisas de los niños, los murmullos de los adultos, los aromas de la comida típica que salía de los puestos, todo se mezclaba en una sinfonía de alegría y unión. Luisa, emocionada, se dispuso a dar la bienvenida a todos. Al subir al escenario, el corazón le latía con fuerza, y cuando tomó el micrófono, se sintió rodeada de amor y apoyo. Bienvenidos a nuestro festival. Hoy celebramos nuestras historias, nuestros sueños y la unidad de nuestra comunidad, exclamó, mientras el público estallaba en aplausos y vítores. Ricardo estaba entre la multitud, observando con orgullo y admiración. Había estado comprometido desde el principio, pero ver a Luisa hablar así, con tanta pasión, hacía que sintiera que su decisión de involucrarse había sido el mejor de sus movimientos. Luisa comenzó a presentar a algunos de sus amigos, dándoles la oportunidad de contar sus historias. Uno a uno, compartieron anécdotas, desvelaron sueños ocultos y mostraron el poder de la comunidad. Había risas, hubo lágrimas, y había una conexión que trascendía cualquier obstáculo. La magia de sus relatos fue tal que incluso algunos de los asistentes, quienes inicialmente habían llegado con escepticismo, comenzaron a aplaudir y unirse al espíritu del evento. En un momento clave, Luisa finalmente reveló su propósito: queremos que el mundo nos escuche. No somos solo un barrio olvidado, somos un lugar lleno de vida y energía, y juntos podemos hacer magia. El público se unió en un grito de apoyo, un clamor que resonó hasta las nubes. Sin embargo, mientras la celebración seguía, una sombra se interpuso. Un grupo de hombres con miradas severas entró en la plaza, su presencia pesaba sobre el ambiente. Luisa sintió como una punzada de temor la atravesó. Era el mismo hombre del traje oscuro, acompañado por algunos de sus aliados. Ricardo, al darse cuenta de la tensión, se acercó al escenario, sus ojos fijos en aquellos que intentaban robarles la energía del momento. Esta comunidad no se dejará intimidar, dijo, alzando la voz para que todos pudieran escuchar. Estamos aquí para levantar nuestras voces y no permitiremos que nadie las silencie. Luisa, sintiendo la energía del apoyo a su alrededor, se armó de valor. Se dirigió directamente a aquellos hombres, su voz resonando con una determinación renovada. Estamos aquí porque creemos en un futuro mejor. Y no vamos a permitir que la oscuridad nos apague. Estamos unidos. Los hombres intercambiaron miradas, inseguros ante la fuerza de la determinación que emanaba de la comunidad. La multitud se agrupó, arropando a Luisa y a Ricardo, como un escudo de resistencia. Las luces de la plaza iluminaron sus rostros, y la unión de todos brilló más que cualquier sombra. El hombre del traje oscuro, atrapado en aquel momento de valentía colectiva, decidió hacer una retirada estratégica. No había nada que pudiera hacer ante el verdadero poder de una comunidad que se mantenía unida. Las luces continuaron titilando, la música resonaba y el aire estaba impregnado de risas. Con el paso de la noche, el festival continuó con actuaciones, música y bailes que recordaban las tradiciones de su comunidad.
Los sueños compartidos se fundieron en un eco de esperanza que vibraba con cada beat, y Luisa sintió que aquella noche era solo el comienzo de algo mucho más grande. Más tarde, mientras se sentaba en el escenario con sus amigos, mirando las estrellas brillar en el cielo, Luisa comprendió que la conexión que habían creado no solo había transformado su barrio, sino también sus propios corazones. Todos habían aprendido que, pese a las sombras y las incertidumbres, la luz siempre prevalece cuando hay unidad. Con su mente llena de nuevas posibilidades, Luisa miró a su alrededor y supo que cada historia, cada lucha valía la pena. Habían comenzado un viaje que aún estaba lejos de terminar, pero una cosa era segura, nada podría detenerlos ahora. Lo más importante ya estaba claro, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mientras las risas y la música llenaban el aire, el futuro brillaba por delante, y Luisa sonrió al saber que su historia apenas comenzaba. No esperes ni un segundo más para compartir. Esta transformación necesita ser vista por todos. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final y asegúrate de que todos sus amigos también vean esta increíble historia. Juntos podemos hacer la diferencia.